Bien, nosotros, los que quedamos, abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Como dice un viejo refrán, no hay plazo que no se cumpla, ¿sí? Y llegamos al cumplimiento del plazo. Hoy terminamos nuestra serie de estudios ahí en el segundo libro de Samuel. Yo no sé si usted lo disfrutó tanto como yo, pero yo disfruté mucho estudiando este libro, ¿sí? Hace un par de años ya comenzamos un estudio, ¿no es cierto?, acerca de los libros históricos. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la historia, ¿sí? Pero no solo eso, sino porque entendemos que en la historia hay mucho contenido que podemos tomar para nuestras vidas y mucha enseñanza que el Señor quiere que nosotros entendamos y apliquemos en estos libros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he encontrado, como les he dicho antes, muchas perlas en este estudio, ¿no es cierto? Hay cosas que el Señor me ha hablado profundamente a mi corazón. Empezamos, como les dije, hace varios años atrás, estudiando, ¿no es cierto?, desde el momento en que la nación de Israel sale desde la tierra de Egipto, ¿sí? Y cómo es levantado un hombre llamado Josué, a quien Dios le encargó la misión de guiar al pueblo e introducirlo a la tierra que Él les había prometido. Y tomaron posesión de la tierra después de luchar, ¿no es cierto?, con todos los pueblos que estaban allí habitando la tierra, y tomaron posesión de la tierra y la repartieron entre cada una de las tribus. Y allí se estableció la nación de Israel en esta tierra, ¿no es cierto?, en esta franja de tierra que Dios les había prometido. Luego vinieron los jueces. Recuerdan, estudiamos el libro de los jueces, 12 hombres que son destacados allí, que son levantados por Dios en medio de la opresión de los enemigos. Cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba a un juez, quien los libertaba. El pueblo se olvidaba de Dios, nuevamente caía, llegaban los enemigos, y ahí van a ver esos ciclos que se van cumpliendo, ¿no es cierto?, en el libro de los jueces, hasta que Dios dice basta. Y con el último de los jueces, Dios establece un cambio. ¿Quién es el último de los jueces? Samuel. Sí, muy bien. Samuel, el último de los jueces. A este hombre Dios lo levanta para establecer un cambio. Y ese cambio se va a establecer una monarquía en la nación de Israel. El año pasado estudiamos el primer libro de Samuel y cómo Dios estableció esta monarquía inicialmente, dejando que los hombres hicieran lo que quisieran, ¿no es cierto? El pueblo eligió, el pueblo escogió su rey. Miraron entre todos, ¿no es cierto?, y vieron al más alto, al más guapo, al que sobresalía de todos, y dijeron, ese tiene pinta de rey. Y lo eligieron. Ese hombre se llamaba Saúl. Sin embargo, ¿no es cierto?, no fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Hizo como él quiso. Hizo las cosas mal. Y Dios lo rechazó. Y Dios lo desechó como rey. Y Dios levantó su rey. Recuerden, el primer rey fue levantado por el pueblo. El segundo rey es levantado por Dios. Este rey se llama David. Y hemos estado estudiando la historia del rey David, un hombre de luces y de sombras. ¿Sí? Un hombre de luces y de sombras, que lo vemos como un hombre brillante, cercano a Dios, como lo leímos la semana pasada, el dulce salmista, ¿sí? Aquel que entonaba estas maravillosas canciones glorificando a Dios. Pero también el libro de Segunda de Samuel nos muestra una cara diferente de David. Una cara, ¿no es cierto?, de un hombre que no toma buenas decisiones. Un hombre que no considera a Dios en algunos momentos de su vida. Y que eso le cuesta caro. Le cuesta caro. Lo estudiamos a lo largo de todos estos meses, ¿no es cierto?, cómo es que
Dios está tratando con su vida, está tratando de establecer una relación con Él, quiere ponerlo, ¿no es cierto? Y lo pone como un rey poderoso. Y no solamente como un rey, sino que como un emperador. ¿Recuerdan? Hablamos y dijimos, la nación de Israel ya no es solo un país, una nación, sino que es un imperio. Porque David logró someter a todos los países a su alrededor, a todos los reinos a su alrededor, ¿no es cierto? Y estableció este imperio que vamos a ver el próximo año. Porque la historia no termina aquí. Tiene que venir a la próxima temporada. ¿Sí? Esto me dijo mi señora, es como la serie de Netflix. Termina la cuarta temporada hoy, tenemos una quinta temporada, ya está en rodaje. ¿Sí? Así que no se la pierda. ¿Por qué? Porque la historia continúa. La historia continúa y Dios va a seguir levantando reyes. Pero, mis queridos, ¿qué queremos resaltar hoy? ¿Y qué hemos querido resaltar durante todo este tiempo? La historia es maravillosa. A mí me encanta estudiarla. ¿Sí? Pero cuando nosotros entendemos que la historia la dirige el que es soberano por sobre todos, el que es el único Rey de Reyes y el Señor de Señores, la historia se hace más maravillosa todavía. Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Dios quería formar un rey y de hecho establece a David como un rey y le da un vasto reinado, ¿no es cierto? Un vasto territorio para reinar y al pueblo, ¿no es cierto?, que lo veía a él y lo respetaba. Pese a eso tuvo que luchar, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vinieron las intrigas y las traiciones? De los más cercanos, de su propia familia. Lo estudiamos, ¿no es cierto? Su hijo se levanta contra él en rebelión y lo estudiamos hace un par de semanas atrás, cómo él tiene que salir de Jerusalén humillado, ¿no es cierto?, escapando de su hijo y nuevamente el Señor después lo trae. Llegamos al final del libro y recuerden que les dijimos la semana pasada, la última sección del libro, los últimos 4 capítulos del libro no son cronológicos, no siguen el orden cronológico que venía trayendo el escritor. Y él toma ciertos eventos de la historia de David para resaltar algunas cosas importantes, ¿sí? Y que es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Recuerden que les hablé que esta última sección estaba redactada de una forma especial, que era como con un gran paréntesis, ¿no es cierto? Comenzaba, el primer paréntesis se abría con un juicio de Dios. ¿Y cuál fue ese juicio? Dios envía, ¿no es cierto?, hambre sobre la nación de la tierra. ¿Por qué? Porque Saúl había roto un trato que había hecho Dios, un pacto que Dios había hecho a través de Josué con los gabaonitas, ¿recuerdan? Saúl rompió ese pacto y atacó y vio a los gabaonitas como enemigos y Dios envía un juicio por eso. Y David tiene que volver las cosas a su lugar, ordenar todo, ¿no es cierto? Y el juicio de Dios pasa. Pero la sección termina, ¿no es cierto? Cierra este paréntesis con un juicio también, lo vamos a ver hoy. No les voy a adelantar más nada de eso, ¿no es cierto?, porque lo vamos a ver ahora. Pero ahí está, este gran paréntesis, estos 2 juicios que encierran, que tienen en medio, ¿no es cierto?, 2 secciones que hablan acerca de los valientes de David. ¿Recuerdan la primera sección cuando los gigantes se levantan nuevamente y empiezan a atacar a Israel? Y David casi pierde la vida en una pelea con uno de ellos y Abisai se levanta como un valeroso hombre y menciona a otros 3 generales, ¿no es cierto?, de David, hombres valientes que fueron capaces de derrotar a los gigantes. Pero también, ¿no es cierto?, en una segunda ocasión menciona por nombre a estos hombres valientes. Recuerda 37 hombres que son mencionados en el libro, hombres valientes que estuvieron dispuestos a sacar su espada y a ponerse al lado del rey. Héroes anónimos que los conocemos solo por solo por esa mención en la Biblia. Después vuelve a repetir la misma historia el libro de Crónicas, los vuelve a repetir, pero es la misma historia.
Estos hombres aparecen solo en una ocasión, en un evento en la Biblia, mencionados como hombres valientes. Y esos son los que se paran al lado del rey. Recuerda, la semana pasada dijimos, ¿no es cierto?, los líderes necesitan gente anónima a su lado. Gente que esté dispuesta a apoyarlos, a ponerse a su lado. Y les planteamos el desafío. ¿Recuerdan quién quiere ser mi Abisai? ¿Quién quiere ser el que me va a defender? Y muy pocos de ustedes fueron... Pero está bien, no me sentí solo, no importa. ¿Ya? Pero hoy queremos detenernos en la última parte, en la última sección, el capítulo 24. Ya terminamos el capítulo hoy. Y quiero plantearles un hecho importante, una situación importante, que el rey David se enfrenta a una situación bien interesante que queremos entender qué está pasando, porque fíjense, si usted abre su Biblia o pone su dispositivo ahí en el capítulo 24, la primera frase que aparece ahí en el versículo 1 dice: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. Eso, paremos ahí. Fíjense, de nuevo. Eso implica que ¿qué? Que antes ya había pasado esto, que la ira de Dios se había encendido antes contra la nación. Vimos un ejemplo de ello la semana pasada, ¿recuerdan? Cómo Dios vino en juicio porque ellos habían roto un pacto que Dios había establecido. Y el juicio de Dios vino sobre ellos y hubo hambre en la tierra. Y nuevamente comenzamos aquí con un juicio de Dios y dice: la ira del Señor se encendió contra Israel. Tenemos que entender por qué pasa esto. ¿Por qué es que la ira de Dios se enciende contra Israel? Porque fíjense que continúa diciendo el texto: e incitó a David contra ellos. Dios en su ira, o quiere derramar su ira contra Israel, y para ello, ¿qué hace? Incita a David. Le habla a David, le dice: David, o pone en su corazón esta idea, ¿sí? ¿Y cuál es esta idea? Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Qué gran pecado, ¿no? Terrible. Ande cuenta las personas. Ahora, nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, que hace un tiempo nosotros tuvimos un censo que fue casi un pecado acá también, ¿no es cierto? ¿Y qué significa un censo? Contar gente. ¿Cuál es el propósito del censo? Saber cuántos somos. Pero no solo eso, sino saber cómo vivimos, qué poseemos, porque no te preguntan cuántas personas viven en la casa, no, sino que tienen un cuestionario grande, ¿no es cierto? Y saber la edad de la gente, cuántos jóvenes hay, cuántos adultos, y de ahí sacaron que estamos envejeciendo, ya somos... Chile es un país viejo, ¿sí? Hay pocos jóvenes, hay menos niños. Pero ¿qué tiene de malo censar? ¿Qué tiene de malo contar? Bueno, el pecado está en que David estaba poniendo su confianza en ese número. Todos en algún momento, mis queridos, somos tentados a poner nuestra confianza en lo que nosotros poseemos. Ponemos la diapositiva. Todos nosotros somos tentados a medirnos. ¿Y cómo nos medimos? Bueno, nos medimos a través de nuestros logros, lo que nosotros hemos logrado, nuestras metas alcanzadas. También nos medimos con cuánto poseemos, ¿no es cierto? Metemos la mano al bolsillo y vemos cuánto hay en la billetera y sabemos, ¿no es cierto? Y decimos, ya, estamos bien. O con lo que poseemos. Tengo esto, tengo casa, tengo auto, ¿no es cierto? Y ahí ya está mi vida hecha. O los jóvenes, ¿cómo se miden hoy? En sus redes sociales. Mira, ¿no es cierto?, cuántos seguidores tengo. Cuántos likes me dieron a la publicación que di. Y eso hace, ¿no es cierto?, que nos sintamos satisfechos. ¿Sí? He logrado algo. Y sabe que cuando David manda o está
proponiendo hacer este censo está pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que este censo tenía un propósito, y el propósito era contar a los hombres que podían salir a la guerra. No contaban a todo el mundo. Contaban solo hombres mayores de 20 años que eran capaces de tomar la espada en la mano. Y ahí lo entendemos todo. ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo hacer David? David estaba queriendo saber o conocer cuántos soldados poseía nomás. ¿Por qué? Porque eso le daba tranquilidad, poder. Si yo tengo un ejército grande, soy poderoso. Nadie va a venir a atacarme. Es más, yo puedo organizar mi ejército y salir a conquistar. Pero fíjense, David está, o la nación de Israel está en la cúspide de su gloria. ¿Sí? El país ya está, la siguiente, el país ya está constituido, la nación ya está constituida, está firme, hay estabilidad. David levantó un reino fuerte, está en la cúspide, en lo máximo, ¿sí?, de su carrera, ahí arriba de la ola, ¿sí? Pero mis queridos, es en ese momento, en esos instantes, cuando nosotros nos relajamos, ¿o no? Cuando tenemos todo lo que necesitamos. Yo miro a mi alrededor, no necesito nada, tengo la billetera llena, estoy tranquilo. ¿Qué necesito? ¿Por qué tengo que orar? Porque tengo todo. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando nos relajamos. ¿Por qué? Porque en el lado opuesto, cuando estoy en dificultades, cuando estoy en problemas grandes, cuando estoy en medio de una situación difícil o una tragedia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de nuestra boca? Dios mío, ¿sí? Dios mío, Dios santo, ¿sí? Mi mamá decía así, Dios mío, Dios santo, ¿sí? Es lo primero que sale de nuestra boca. Sin embargo, cuando estamos en el otro lado, no miramos hacia arriba. Y ahí estaba el punto, ahí estaba el problema. El problema estaba en que David, ¿no es cierto?, estaba en la cúspide. Y esa cúspide, y estando en esa cúspide, lo llevó al orgullo. Y el orgullo, pásame a la siguiente. Y el orgullo es el que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos lleva a confiar en nosotros mismos. El orgullo en algún momento pensé, ¿no es cierto?, es como un bombín. ¿Alguien sabe lo que es un bombino, no? Es una palabra antigua, ¿no? Un inflador. Ah, ahora sí, ¿ya? ¿Sí? Y es el inflador de nuestro, ¿cierto? Y empezamos a inflarnos, a crecer, a aumentar, ¿no es cierto? Y empezamos a sacar el pecho y decimos, aquí estoy yo soy el más bacán de todos. Y el orgullo lo que hace es hacer que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Y todos esos logros y todas esas cosas que poseemos, las poseemos y las hemos logrado. ¿Por qué? Porque yo fui capaz de hacerlo. Porque yo fui capaz de hacerlo. Y terminamos dejando a Dios de lado. Y eso nos lleva a ir en contra de Dios, a no considerar a Dios en nuestras vidas. Y cuando no consideramos a Dios en nuestras vidas, terminamos lejos de Dios. Eso, síguenos ahí, está bien. Eso lleva a David, ¿no es cierto?, a este punto, ¿no es cierto? El peligro está en el orgullo, pero el orgullo silencioso de David, en el cual él toma una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? A ver, ¿cuántos soldados tengo? ¿Qué tan poderoso soy? Vamos a contarlos. Vamos a contarlos. Y fíjate, esto es lo que hace que la ira de Dios se encienda. Esto es lo que hace que Dios
no mire con gratos ojos lo que David está haciendo. Es un pecado muy sutil. No es algo escandaloso, se dio cuenta, ¿no es cierto? No es algo que podríamos quedar así con la boca abierta. No es lo que hace en el capítulo 12. Ese es un pecado escandaloso, ¿sí? Pero este es un pecado sutil, algo casi de él. Su orgullo, ¿no es cierto? ¿El orgullo se puede ver o no se puede ver? Inicialmente no, pero tú puedes ver a una persona orgullosa, ¿sí? Pero fíjense, ahí está David enfrentando ese pecado. Y ese pecado tenía que ver con las motivaciones de David. Con las motivaciones. David, pásame la siguiente. David fue advertido. Fíjense, él llama a su general. Si usted va ahí al pasaje, en el versículo 2 dice: el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahí está, ¿ves? Haz un censo desde Dan hasta Beersheba. ¿Qué significa que el censo va a ser desde Dan hasta Beersheba? Ya, vamos a actualizarlo. Vamos a hacer un censo desde Arica a Punta Arenas. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Todo el país. Dan está ¿dónde? En el norte. Siempre cuando apuntamos para arriba del norte. ¿Ya? Esa es una forma de leer los mapas. Usted ve un mapa, la parte de arriba siempre es el norte. Y no es así, el mapa está mal hecho. ¿Sí? O lo tiene al revés también, claro. Que me pasó una vez. Sí. La parte de arriba del mapa es el norte. Y siempre hay una escala abajo que aparece, ¿no es cierto? Y el sur, Beersheba, la parte de abajo. Lo mandó a recorrer todo el país a hacer este censo. Pero fíjense, ahí aparece Joab. Hemos hablado harto de Joab, ¿no? ¿Sí? Ya lo conocemos un poquito, sabemos cómo era Joab. ¿Qué cosa puede destacar usted de Joab? ¿Qué? Un tipo apasionado, ¿sí? ¿Qué más? Eso. Era un tipo que estaba siempre buscando, ¿no es cierto?, su conveniencia, se acomodaba donde le convenía más estar. ¿Qué más? Era un asesino. Era un asesino. Le hemos contado los asesinatos hasta este momento. La semana pasada yo lo dije. ¿Cuántos ha cometido hasta este momento de la historia? 3. 3 asesinatos a sangre fría. Era un soldado. Él no se caracterizaba por ser un hombre piadoso, ¿sí? Hoy le podríamos decir, él no se caracterizaba por ser un hombre bueno, espiritual, amable. No, era un soldado. Y fíjate, este hombre que no es piadoso, que no es un hombre que se destaca por buscar a Dios en sus decisiones, fíjate lo que le responde al rey. Le dice: Pero Joab respondió al rey, versículo 3, que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de los que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿para qué se complace mi señor el rey en esto? ¿Te das cuenta, no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? No ganamos nada, al contrario. Y fíjate, este hombre que no es piadoso, que no se caracteriza por ser un hombre muy de pensar mucho las cosas, ¿no es cierto? Sino que él tomaba la espada y lo solucionaba todo con la espada nomás. Él quiere hacer pensar al rey. Quiere hacerlo meditar y decirle: oye, señor, mi rey, ¿para qué? ¿Para qué? Sin embargo, el rey sigue en su testarudez, ¿sí? Y quiere seguir adelante con el plan. Le dice: sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército,
Salieron pues Joab y los comandantes del ejército, y ellos salieron a hacer el censo. Como a mí me gusta la historia y la geografía, porque yo les he mostrado varios mapitas, yo sé que ustedes deberían tener el mapa de Israel ya metido aquí en su cabeza, ¿o no? ¿Sí? Ya. Están en Jerusalén, ellos salen, y si usted va haciendo la lectura, no la vamos a hacer, eso queda como tarea. ¿Cuándo tiene que hacer la lectura? ¿Después de qué? Después de la siesta. Hoy domingo, ¿cierto? Vamos, hacemos la siesta. Después de la siesta, usted hace la lectura, ¿ya? Pero fíjense, ellos salen de Jerusalén, cruzan el Jordán y van por la Transjordania, por el otro lado del Jordán, y van subiendo hacia el norte. Llegan hasta Dan, la región más al norte. De ahí se van a la costa, Sidón y Tiro, que son ciudades costeras. Y desde ahí empiezan a bajar, ¿cierto? Y llegan hasta Beersheba, el sur. Y ahí cuentan todos los hombres. Fíjense, versículo 8. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. No fue un censo cortito, ¿no es cierto? 9 meses y 20 días estuvieron en eso. Versículo 9, Joab dijo al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Ahí se da cuenta, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cuál era el objetivo del censo? Contar soldados, hombres que pudieran sacar la espada y salir a la batalla. 800,000 de Israel y 500,000 de Judá. Se da cuenta que se cuentan aparte, ¿no es cierto? Israel y Judá. Y hemos visto los conflictos que habían surgido antes, ¿no es cierto? Como los israelitas se habían dividido con los judíos, se habían peleado por el rey. ¿Recuerdan la historia? Esto ténganlo en mente, ¿sí? Porque esto se va a dilucidar en la próxima temporada de la historia. Así que estamos dándole el avance de la próxima temporada, ¿sí? Pero fíjense, ahí está. 800,000 por un lado, 500,000 por el otro. El rey está entendiendo o está viendo cuál es su poder, cuál es su poder. Y frente a esa situación, cuando él escucha a Joab, escucha el informe que le dan, ¿no es cierto?, del censo. Fíjense versículo 10, qué es lo que pasa. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Ponme la diapositiva, por favor. Gracias. La otra. Ahí. Fíjense, ¿qué es lo que pasa con la vida de David? ¿Qué pasa cuando David escucha esto? Algo pasa en su mente, algo pasa en su corazón, y él reacciona de esta forma. Fíjense, ¿qué es lo que dice? He pecado en gran manera. He pecado en gran manera. Le pesó en su corazón. ¿Por qué le pesó en su corazón? Porque él entendió que él estaba actuando con orgullo. Estaba siendo un hombre orgulloso y que estaba queriendo ufanarse de su poder nomás. Y metí la pata, dijo. Pequé. He pecado en gran manera. Y fíjate lo maravilloso, lo hemos visto antes en David, lo hemos estudiado antes, que él cuando se da cuenta que pecó, no es como el resto de la gente. Y esto lo hace diferente. Esto yo creo que es una de las cosas por las cuales se le llama en la Biblia a un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no era perfecto. Pero fíjate, cuando él se dio cuenta que pecó, ¿hacia dónde miró?
hacia él y hacia Dios. No miró a su alrededor. Él no culpó a otros. No fue donde Joab y le dice, viste, Joab, tenía que haber sido más insistente, tenía que haberme convencido. No se justificó. No, es que yo solamente quería saber porque, bueno, quizás. No. Él reconoce inmediatamente su pecado. Porque nosotros somos así, mis queridos. Cuando somos enfrentados con nuestro pecado, cuando somos confrontados con nuestro pecado, nuestra primer mirada siempre es hacia el lado. Esta es una historia que se repite desde el comienzo. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Cuando Dios enfrenta a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Y cuando va a Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? No, es que la serpiente. ¿No es que nos estamos excusando siempre? Siempre estamos tratando de buscar culpables en otros. Miramos a nuestro alrededor y tratamos de justificar nuestro pecado. Pero fíjate qué es lo que hace David. Él se mira a sí mismo. Se mira y dice, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado neciamente. Eso es confesión. Eso significa, eso es lo que enseña la palabra de Dios respecto a la confesión. Entender y decir lo que Dios piensa respecto a mi pecado. No es sentarse, ¿no es cierto?, y culparse, ¿no es cierto?, y sentirse culpable y decir, oh, pobrecita mía. No. Es entender que pecaste contra Dios. He pecado. Y fíjate, he pecado y Él dice claramente en qué pecó. ¿En qué pecó? ¿En qué pecó? Haciendo esto, dice esto. ¿Haciendo qué? El censo. Mi querido, cuando usted confiese su pecado, tiene que entender bien claramente qué es lo que está confesando. No es si es que yo hice esto, Señor. Eso es confesar. Señor, pequé haciendo esto. Pequé mintiendo. Pequé no diciendo la verdad. Pequé sacando esto que no me pertenecía. Eso es confesar. Dice, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, Señor, te ruego que lo quites. Que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado neciamente. Mi querido, la mejor confesión se hace mirándose en el espejo y haciendo una autoevaluación y entendiendo que yo pequé. No fue las circunstancias, porque el mundo te está enseñando y el mundo nos está enseñando constantemente que las circunstancias, nuestro medio ambiente, hace que yo peque. Porque tú tuviste un padre borracho, vas a ser un borracho. ¿Es así? ¿Es así? No, la Biblia no nos enseña eso. Puede ser, tiene una alta probabilidad, no sé, pues esté muy expuesto, pero no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge el pecado? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. No eres rebelde porque el mundo te hizo así. Eres rebelde porque tu corazón es rebelde. Yo sé que los viejitos no me entendieron ese chiste. Es una canción muy antigua que decía eso, ¿sí? Pero fíjense, Dios convence. La convicción del pecado está en el hecho de que David entiende perfectamente lo que hizo. No culpa a otros, no se justifica, reconoce su pecado. La convicción de pecado lo lleva a restaurar su relación con Dios. Cuando yo me convenzo de que he pecado y confieso mi pecado, ¿qué estoy haciendo? Volviendo a relacionarme con Dios, volviendo a tener relación.
Y esa relación que se había cortado por mi pecado, se restablece. Se restablece. Hemos cometido muchos pecados. Y eso tiene que ser real en nuestra vida. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que somos pecadores. Y que nadie de los que está aquí, incluyéndome, ninguno de nosotros somos impecables. Todos estamos sujetos a pecado. Y el día en que yo no estoy firme con el Señor y arraigado en su palabra, es el día que el enemigo viene y te pone ideas en la cabeza. ¿Y si cuentas a tus soldados? ¿Y si cuentas para ver si estás bien? ¿Estás seguro? Quizás tienes que trabajar más. Quizás tienes que preocuparte más de tus cosas y entender, ¿no es cierto? Y saber que a lo mejor si metes unas horas extras más, si consigues un trabajo el domingo, total, después el culto lo puedes ver por YouTube. Y empezamos a confiar en nuestros medios, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer. Esto David lo entendió perfectamente. David entendió perfectamente en qué es lo que él había caído. Pero mis queridos, yo peco, yo confieso, Dios nos perdona. ¿Amén? Gloria a Dios por eso. Pero no se olviden nunca que nuestro pecado tiene consecuencias. Lo hemos visto en la vida de David. Él pecó, él pidió perdón a Dios por su pecado. Dios le dijo, te perdono. Pero tuvo que pagar un alto costo, un alto precio. Las consecuencias del pecado. Y Dios le dice a David, hay que pagar un costo por esto. Y Dios le ofrece a David, muéstrame la otra diapositiva. Dios le ofrece a David, tienes 3 opciones, porque el juicio de Dios está decretado, va a haber un juicio. Te perdono, pero hay consecuencias. ¿Y cuáles son las alternativas? 3 alternativas. Elige la menos mala. 7 años de hambre, 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días de plaga. Tú eliges. No me dice que quería estar en la túnica de David, pues no tenía pantalones. En la túnica de David ese día. Pero Dios le dijo a través del profeta, fíjese al final del versículo 13, considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. El profeta le dice, Dios quiere una respuesta. Piénsalo, porque tengo que llevar la respuesta. ¿Y qué es lo que responde David? Versículo 14. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que no dejes caer, que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, y murieron 70,000 hombres del pueblo. Fíjate, ahí tienen las 3 opciones. ¿Qué opción eligió David? La tercera opción, 3 días de plaga. Pero ahí hay una razón. ¿Te da cuenta o no? David elige esa opción porque él da una razón por la cual la elige. ¿Y cuál es? No. Mire su Biblia. ¿Por qué? Porque dependía de la misericordia de Dios. Si me persiguen o si viene hambre, el hambre va a pasar y no depende de nadie. Porque eso tiene que ver con la sequía, con las lluvias. Si me persiguen, él ya había vivido lo que era la persecución, ¿recuerda?
Lo leímos al final del primer libro de Samuel y cómo él fue perseguido por los hombres. Pero la plaga, la plaga depende única y exclusivamente de Dios. Y él dice, es mejor que caigamos en manos de Dios, porque su misericordia es grande. Porque es mejor lo malo que viene de mano de Dios. Y eligió la plaga. Y fíjate qué terrible, 70.000 personas murieron en todo el país. No se está yendo desde Dan hasta Beersheba. 70.000 personas murieron. Versículo 16. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal. ¿Ven que David tenía razón? El Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauma, Jebuseo. Guarden, pinchen por ahí, subrayen eso, porque es un dato importante. Fíjense, la peste estaba a punto de llegar a Jerusalén y ahí es el Señor el Dios mismo quien la detiene. Para, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y David se da cuenta de esto, ¿no es cierto? Viene el profeta ante David y le dice, Dios detuvo la plaga, ahora tienes que ir tú a ese lugar donde Dios detuvo la plaga, a hacer un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. En ese lugar, ¿sí? Que son las palabras que siguen ahí en el texto. Cuando David se dirigió a la era, que era un terreno, ¿no es cierto?, de este hombre llamado Arauma, cuando él lo vio venir, imagínate, ¿no es cierto? Tú estás sentado tranquilamente en tu casa tomándote un cafecito, un tecito, y miras por la ventana y viene toda la comitiva presidencial en esas camionetas gigantes, ¿no es cierto?, negras, se estacionan frente a tu casa. El rey viene a verme a mí. ¿Qué es lo que hace Arauma? Sale, obviamente, se postra ante el rey. Señor, ¿qué quieres? Qué lindo que me viniste a visitar, que venís a tomar tecito conmigo. Y David le dice, quiero comprarte la era. ¿Comprarme, mi rey? No, ¿cómo se te ocurre? Sí, porque tengo que hacer un altar acá. Tengo que ofrecer un sacrificio. No, jamás. Eso ni se habla entre nosotros. Rey, ahí está, la era es tuya. Ahí tienes los animales para que haga el sacrificio, los yugos se sirven de leña, todo es tuyo, mi rey. Lo que tú quieras, yo te lo regalo todo. Fíjate, ¿qué es lo que responde el rey? Versículo 24. Pero el rey dijo a Arauma, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El rey llega, sí, muéstrame la otra, sí, la otra. Ahí está. Fíjate, ¿qué está diciendo Dios a David? El verdadero arrepentimiento tiene que producir algo en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento debe producir algo en nuestras vidas. Primero una entrega. La entrega de rendir el control de mi vida, entregar el control de mi vida a Dios. Yo no soy quien controla mi vida. Dios debe controlar mi vida todos los días, cada mañana, ¿no es cierto? Leí hace un tiempo una ilustración de un hombre que decía que todas las mañanas, cada mañana que se despertaba, lo primero que hacía, apenas abría los ojos, es decirle, Señor, te entrego mi vida. Y yo cuando leí eso dije, wow, qué lindo. Eso lo voy a practicar yo. Entonces, cada mañana que me levantaba, me despertaba y lo primero que hacía al abrir los ojos era, Señor, te entrego mi vida. Qué lindo, ¿no?
A veces soy espiritual. Pero fíjense, ¿qué pasó? Que en un momento me di cuenta que a media mañana yo ya tenía mi vida de vuelta en mi bolsillo. Entonces a media mañana tenía que parar y decir, Señor, aquí está, te entrego mi vida. Y después a la hora del almuerzo, Señor, te entrego mi vida. Y después a media tarde, Señor, te entrego mi vida. ¿Por qué? Porque estamos luchando constantemente con Dios. Esto es, ¿no es cierto?, una pulseada que de repente estamos haciendo con Dios y luchamos con Dios para tener el control de nuestras vidas. Y Dios dice, no vas a avanzar nunca. No vas a avanzar nunca, porque si tú estás arrepentido, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Dios. Entregar el control total de tu vida a Dios. Pero no solo eso, sino que eso demanda un sacrificio. Y esto significa, ¿no es cierto?, un costo para nuestra vida, un costo de obediencia, un costo que significa, ¿no es cierto?, dejar de buscar atajos, de querer hacer las cosas a mi modo, para hacer las cosas a la forma de Dios, a la forma que nos enseña Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos queriendo convencer a Dios que mis modos, mis formas, son más efectivas, son mejores. Espérate, yo te voy a decir, déjame que yo te cuento cómo yo hago las cosas y capaz que resulta mejor. Y Dios te dice, no me importa. Entrega significa entrega. Y entrega total significa que vas a entregar todo. Y significa que vas a sacrificar tus formas, tus modos, las cosas que tú deseas en la vida o lo que quieres hacer, se lo entregas a Dios. Y Dios, con las cosas en tu mano, te dice ya, ahora entrégalas. Yo se las entrego a Dios. Y eso produce una transformación en mi vida. Cuando yo estoy dispuesto a entregar, a sacrificar lo que es para mí conveniente, se lo entrego a Dios, eso transforma mi vida y crea un corazón nuevo, un corazón formado al corazón de Dios. Y eso es lo que pasa en David, en la vida de David. David entrega su corazón a Dios, entrega su vida a Dios. Señor, pequé, he pecado grandemente, actué como un necio, me arrepiento. Y Dios toma ese corazón sincero y le da un vuelco total y transforma. Mis queridos, eso es exactamente lo mismo que Dios puede hacer contigo. ¿Sabes por qué? Muéstrame la siguiente, no la anterior. ¿Por qué? Porque fíjense, el ángel llegó hasta la era de Arauma. Y ahí Dios mandó a David a hacer un altar. ¿Dónde está la era de Arauma? Acompáñenme, por favor, hasta el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 3. ¿Están ahí? Segunda de Crónicas 3 dice, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ormán Jebuseo. Este Ormán Jebuseo que es mencionado ahí en el segundo libro de Crónicas es el mismo que aparece ahí en Primera de Samuel, llamado, ¿cómo? Arauma. ¿Sí? Arauma, Jebuseo. Fíjense, el mismo lugar, muéstrame la diapositiva por favor. El mismo lugar donde se detuvo la plaga, donde David levantó un altar para ofrecer un sacrificio,
es el mismo lugar donde después Salomón construye el templo en el monte Moriah. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque el lugar del error puede convertirse en el lugar de adoración, el lugar de gloria, donde el juicio de Dios se desató. Es el mismo lugar que Dios utiliza después para que los pueblos o la nación misma venga a adorarle. Porque Dios es así, mis queridos. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios quiere que ese lugar donde tú cometiste el pecado, el lugar donde estás, donde erraste, donde te apartaste de Dios, donde te alejaste del Señor, ese lugar se convierta en el lugar en el cual tú te arrodillas y adoras a Dios. ¿Cuántas veces? Y yo podría contarle algunas veces en mi vida en las cuales he pecado a Dios, he pecado contra Dios. Y después hoy lo recuerdo y ¿sabes qué viene a mi memoria? No el pecado, porque Dios ya lo olvidó. ¿Qué viene a mi memoria? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Mis queridos, porque si Dios hubiese querido acabar con mi vida, lo hace. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero Él dijo no. La misericordia y la gracia se manifiesta. Recuerda, Dios es el que nos da vida. El ladrón es el que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el que nos da vida y vida abundancia? En abundancia, el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Dios le recuerda esto. El lugar del juicio se convierte en el lugar de adoración. Para terminar, mi querido, quiero dejarte pensando en 4 cosas muy simples. Primero, cuidado con las pequeñas decisiones. Esto lo hemos estado viendo durante todo esta serie de estudios, ¿no? Cuidado con las pequeñas decisiones. Porque una pequeña mala decisión se convierte en un gran pecado. Todas las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios van a llevar a lejos nuestro corazón de Dios. Segundo, escucha las advertencias. Dios va a levantar personas que te van a decir, que te van a advertir. Va a venir un Joab al lado tuyo y tú vas a decir, ¿y este de dónde salió? Pero presta atención, porque puede ser la voz de Dios. Busca consejo y escucha el consejo. Antes de tomar la decisión, por favor, ¿sí? No venga a pedirme un consejo con una decisión tomada. Antes de tomar la decisión. Tercero, si Dios te convence de pecado, no lo dejes para mañana. Arrepiéntete. Lo que Dios quiere es nuestro arrepentimiento total, pero inmediato. Cuando tú dejas para mañana la confesión, estás poniendo otro pecado sobre tu pecado, que es el pecado de rebeldía. Porque si Dios te lo reveló, Dios te mostró tu pecado, tienes que caer inmediatamente de rodillas. David reaccionó rápido, ¿no? Cuando se dio cuenta, inmediatamente dijo: he pecado. No dejes para mañana. No lo dejes para mañana. Y finalmente, tu restauración siempre tiene un costo. Siempre hay algo que dejar. Siempre hay algo que dejar. Que no te lo impida el orgullo.
que no te impida el orgullo dejar lo que tienes que dejar. Terminamos planteándonos esta pregunta, ¿no? ¿En qué estamos confiando? ¿En qué estoy confiando hoy? ¿En mis recursos? ¿En lo que poseo? ¿O en la gracia de Dios? ¿O en la gracia de Dios? Les invito a ponerse en pie, vamos a orar al Señor. Y les quiero invitar a hacer una oración muy especial esta mañana. Ya esta tarde, perdón. Quizá en este momento tú estás en la era de Arauma. Quizá en este momento tú estás en la era de Arauma, en un lugar en el que Dios está manifestando su juicio. Quizá Dios hoy te está mostrando tu pecado. Está mostrando algo por lo cual debemos arrepentirnos. Recuerda, hoy es el momento. No lo dejes para mañana. Si hoy estás en la era, quizá hoy mismo, ese lugar se puede transformar en tu lugar de adoración. En el lugar donde se va a manifestar la gloria de Dios. No lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. Padre Celestial, te honramos y te alabamos. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel por sobre todas las cosas. Tú cumples tu palabra. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que te fallamos una y otra vez. Pero tu misericordia es tan grande que está dispuesta a perdonar una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias, porque no merecemos otra cosa más que la muerte. Pero tú nos das vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a buscar la fidelidad. Ayúdanos a depender cada día más de ti. Ayúdanos a entregar el control de nuestras vidas para que tú puedas hacer con nosotros según tu santa y divina voluntad. Te honramos y te alabamos y lo hacemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.